Bueno, entonces x cuadrada, y aquí voy a poner, ¿qué te gusta? 3x más 8, por decir algo. Y entonces la forma convencional de hacer la multiplicación de polinomios sería multiplico este por este, o sea, el primer término por todos los elementos del segundo término. Entonces este va a ser x cúbica, este por este, luego va a ser este por este, más 6x cuadrada, más este por este sería 8x, perdón. Luego más este término por este término, 2x cuadrada, más 6x, más 16. Y entonces ahora empiezo a agrupar términos. Este término con este término, y entonces esto es x cuadrada cúbica, más 8x cuadrada, más 14x, más 16. Esa sería la multiplicación convencional, y de hecho es el resultado de la multiplicación de los polinomios, o de la multiplicación de esos dos polinomios. Si yo acomodo aquí mis términos, 3x más 8, y luego, como lo hice hace rato, que tenía en el pizarrón, yo tengo ahora el otro polinomio, pero ahora lo coloco al revés. Y entonces lo que voy a hacer es ir recorriendo este polinomio para que se vaya juntando con los términos que están acá. Este imaginariamente tiene un más 0 acá y este tiene un más 0 acá. Y la multiplicación de polinomios la puedo resolver multiplicando los términos que van agrupándose. Estos, este por 0, este por este. Y entonces forman x cúbica. Esta parte que está acá la recorro una muestra. O sea, la recorro, es que una muestra, una posición. Entonces ahora coloco acá el 2 más x que tenía acá. Los exponentes, al colocarlos así, ya en ambos casos estoy obteniendo los términos cuadráticos. Esto es cuadrático, esto es cuadrático. Y entonces tengo 2x cuadrada más 3x cuadrada. Entonces esto es 8x cuadrada. Multiplico y sumo los resultados que tengo acá. Más, vuelvo a correr este vector, este polinomio, un término, 2 más x, y otra vez coinciden los valores de los exponentes que tengo acá. Entonces este 6 más 8, 14x, y el último término, que es la última posición que tengo definida por acá, sería 2 más x que están colocados acá. Entonces aquí tengo 16. Es lo mismo que estaba teniendo acá, x cúbica más 8x cuadrada más 14x más 16 que tengo acá, construida a través de esta cosa rara que estoy, o este método raro que estoy haciendo para generar polinomios o multiplicaciones polinomiales, ¿no? Entonces ahora puedo estar analizando un poco qué es lo que hice. De hecho, lo que hice es esta función que está acá, que es la convolución entre dos señales que están definidas por estos coeficientes de polinomios que coloco acá. Lo que hice aquí al inicio fue voltear el término de este primer polinomio que tenía acá. Entonces le puse 2 más x. Y si reescribo estos en formas vectoriales, puedo escribir a los exponentes, o perdón, los coeficientes que tienen la potencia más alta primero y luego el siguiente valor de coeficiente. O sea, este polinomio numéricamente lo puedo representar como 1 y 2. El otro polinomio lo puedo representar como 1, 3 y 8 en una notación vectorial de elementos que tengo acá, que son justamente estos valores que están definidos por acá. Y estos coeficientes 1, 3 y 8 y 1 y 2 los puedo ver finalmente como puntos que están sobre el dominio discreto 1 y 2, y la otra señal sería la señal 1, 3 y 8. 1, 3 y 8. Entonces la multiplicación de polinomios se resuelve mediante una convolución. Tomo cualquiera de estos vectores que están acá, los volteo, o sea, lo coloco justamente al revés. Esta notación que está acá sería la notación 2 y 1, es el polinomio volteado de este. Obviamente volteé el más pequeño porque es el que más fácil puedo trasladar en función del tiempo, si no, y de hecho da exactamente lo mismo cuál de los dos polinomios volteé, porque la operación de convolución es conmutativa. Entonces es este mismo vector volteado, y lo que hago es trasladar ese vector
a lo largo del otro, que está definido acá, y multiplicar los valores que coinciden, o sea, las coincidencias que tengo acá, y luego sumarlas todas. Al colocarlos en ese orden, además las potencias de x se van agrupando de manera automática y no tengo que preocuparme en saber si este se va a juntar con este se va a juntar con este, y si tengo polinomios de órdenes mucho mayores, entonces tendré que estar revisando cómo voy generando los elementos e ir agrupándolos para hacer la suma. De hecho, la convolución, bueno, la multiplicación formal de los polinomios, como siempre le hemos hecho, que es acá, pues es exactamente lo mismo. Estoy multiplicando cada uno de los elementos de este polinomio por todos los elementos del otro polinomio, y eso mismo hago acá. Al irlo trasladando, lo multiplico por todos los elementos del polinomio 1 o el polinomio 1 y el polinomio 2 que tengo definido por acá, y luego todo lo que sea igual lo agrupo. La agrupación se resuelve de manera sencilla al colocarlo de esta manera que tengo acá, y eso no cambia aún, aunque tenga elementos, por ejemplo, que no coinciden en el término de potencias, por ejemplo. Voy a hablar, bueno, antes de pasarlo a esos términos con más de potencias que me faltan, y esa es parte importante, tiene una longitud de 2, tiene una longitud de 3, y el polinomio resultante va a tener la longitud, a le llamo m, a le llamo n. Entonces la longitud de la función de convolución es la longitud del primer vector más la longitud del segundo vector menos 1. Entonces en este caso tiene 2 más 3 es 5, menos 1 se vuelve 4, que es justamente la longitud de este vector que tengo definida por acá. En este caso, o en este ejemplo, las dimensiones de las señales que estoy diciendo son una señal que tiene una duración finita de 2 muestras, una señal que tiene una duración finita de 3 muestras, y por lo tanto la convolución va a ser una señal finita que tiene una duración de 4 muestras, como es el caso que estoy definiendo por acá. Entonces decía que ahora puedo poner un vector, por ejemplo voy a cambiar hasta acá, y le voy a poner otro término, que será 2x cuadrada más 2, por ejemplo, ¿no? Es este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Tengo que agrupar los términos que son iguales y después con esos términos que son iguales sumarlos y tener finalmente el polinomio resultante. Bueno, en lugar de hacerlo así, lo voy a hacer con mis vectores que estoy definiendo acá. Es el vector 1, 3 y 8, que está definido acá, y este vector sería el vector, déjenme escribirlo de manera formal acá, el vector 2, 0, 2, donde este 2 hace referencia al término cuadrático, este 0 hace referencia al término constante, bueno, el término lineal que no está acá, y este término hace referencia a la constante que está definida por ahí. Como no está el término de x solita, entonces le coloco un valor de 0. Y como este vector da lo mismo que esté así y que está al revés, entonces lo dejo simplemente así. Y voy a empezar a hacer la multiplicación de polinomios por acá. Entonces es el vector 2, 0, 2. Solo necesito los coeficientes porque ya sé que este término va a estar acá, entonces este va a ser a la cuarta, 2 ahí. Como este término, o como estos polinomios son x cuadrada y x cuadrada, el término final va a estar evaluado en x cuarta, va a haber otro coeficiente x cúbica, o x cuadrada, x lineal y una constante b, que es la parte que me hace falta. Entonces me falta encontrar estos valores que están definidos por acá. Formalmente este tiene tres
componentes, este tiene 3 componentes, entonces 3 más 3 son 6, menos 1 son 5, y este justamente tiene 5 elementos en la multiplicación polinomial que está definida por acá. Tiene sentido, ¿no? Entonces aquí ya los estoy colocando, entonces es 2, 0, 2, y los únicos que coinciden son el 2 y el 1, y por lo tanto en la primera entrada de mi vector resultante es el valor de 2. Muevo este vector, entonces ahora es el vector 0, 2, y aquí le pongo el 2 para tener las coincidencias, y este punto, de hecho, para que noten lo que estoy calculando acá, este punto es la siguiente entrada de mi vector resultante que estoy calculando, y este es 2 por 3, simplemente es 6. Muevo este vector, ahora los dos coinciden, 2, 0, 2, y entonces tengo este por este son 16, más 2 son 20, muevo este vector, y siempre la posición donde estoy teniendo la cabeza del vector que volteé es la posición que estoy calculando ahorita. Entonces este es 0 porque ya no tiene nada, 0 porque no tiene nada, y este tiene 6. Avanzo otra posición, este término que está acá, y aquí tengo 16. Entonces la multiplicación de estos dos polinomios es 2x a la cuarta más 6x al cubo más 20x cuadrado más 6x más 16. Si quieren, lo pueden realizar haciendo este por este, más 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 este por este, que son todas las operaciones que hice, pero los hice de una manera gráfica un poco más sencilla con los términos de la convolución que estoy definiendo por acá. Entonces, la convolución también sirve para hacer esto, por ejemplo, ¿no? Para hacer operaciones entre dos polinomios que están definidos de esta manera, así que es un poco más sencilla. Decía entonces que en Python, en el módulo de NumPy, existe la función de convolución, y lo que tendría que generar sería np.convolución de los vectores 2,0,2, el otro vector es el vector 1,3,8, que en los vectores o en la notación vectorial lo que coloco es los valores de los coeficientes, y la potencia más alta es el primer término que estoy colocando, por ejemplo, acá. Si tengo un término que sea, por ejemplo, x cúbica, que ese es todo mi vector, o sea, es todo mi polinomio, entonces la forma vectorial de anotar este término, este polinomio, es 1, 0, coeficiente cuadrado, coeficiente lineal, coeficiente constante. Entonces, este x cúbica se traduce en este término que tengo acá, y la operación de convolución me permite entonces encontrar estas formas más, para hacer una operación más, no más sencilla, sino más aritméticamente más compacta, de poder encontrar la solución si aplico este término que está ubicado por acá. No necesito borrar, no necesito ir así, si tengo suficiente cuidado con cómo estoy generando los vectores y cómo está trasladándose el vector a lo largo de estos componentes, puedo saber entonces más fácilmente cómo hacer la multiplicación de polinomios que tengo ahí. En el caso de señales continuas, que es la parte que nos está haciendo falta, esa misma situación sucede en cuanto a la longitud en señales continuas. Entonces, las funciones de convolución, tanto discretas como continuas, sirven para hacer o para calcular cuál es la salida del sistema, o la usamos para calcular la salida del sistema ante una entrada cualquiera, siempre y cuando la señal con la cual estoy haciendo la convolución sea la respuesta al impulso de mi sistema. Pero decía que la función de convolución en realidad es una operación entre dos señales cualesquiera, como el ejemplo que estaba colocando acá, donde las señales, comillas, cualesquiera son los coeficientes del producto los coeficientes de los polinomios a los cuales estoy generando el valor de convolución. Entonces, como regla, si yo tengo x que tiene dimensiones o que tiene duración n, lax, muestras, o sea, tiene valores de muestras, y es otra señal que tiene mlax, muestras, la operación de convolución que le llamo z, que es igual a x asterisco, así es como se representa la convolución,
con Y tendrá una dimensión de n más m menos 1 muestras, que es el número de muestras finalmente de la convolución. Estoy diciendo entonces que X es una señal finita, Y es una señal finita, y por lo tanto la convolución de estas dos formas, esto es igual, es también una señal finita en el tiempo, que son otra forma que no hemos visto en la señal. Ahorita, o lo que habíamos hecho con otras señales es suponer que X es entonces mi señal U de n, y esta es de naturaleza infinita, y de hecho es una señal derecha, porque la señal U de n es una señal que hace esto. Se llaman señales derechas, recordando este concepto, aquellas señales que tienen valores hacia la derecha, precisamente de los valores, o sea, mi derecha. Como está viendo el espejo, está viendo al revés, pero si lo veo de frente, entonces se ve hacia la derecha, y terminan en el infinito positivo. Una señal izquierda es aquella que empieza en el menos infinito y terminará en el valor de 0. Y la señal Y de n la habíamos definido como lambda a la n por U de n, que es también una señal infinita y también es derecha. Entonces, la señal derecha, también esta que está acá, va para acá, va para acá, va para acá, va para acá. Lo que produce z de z acá es una señal infinita que también es derecha. Y en este caso, si esta es mi respuesta al impulso h de n, con la respuesta al impulso puedo también saber si un sistema es causal o no causal, porque la respuesta al impulso de mi sistema, si estoy suponiendo que estoy poniendo un impulso unitario, debe empezar a partir del 0 e irse hacia adelante en el valor de las muestras. Entonces, una señal o un sistema causal tiene una respuesta al impulso que es una señal derecha. Siempre tiene que ser derecha, y además el valor de la primera muestra distinta de 0 es a partir de 0 o en adelante. Eso es lo que puede definir a mi sistema causal. Si la respuesta al impulso de mi sistema es una señal izquierda, entonces el sistema es un sistema no causal, porque está anticipándose a lo que está ocurriendo en el tiempo, cosa que no puede pasar. Entonces, el ejemplo que habíamos visto hace rato, o que habíamos visto en los videos pasados, es ejemplos de dos señales infinitas que son derechas y que me dan como resultado una señal infinita derecha. En el caso de los polinomios que acabamos de ver, tenemos estos casos donde las señales son finitas, que tienen esas formas que había visto, que escribimos hace rato, y el resultado es una señal finita que tiene un número de muestras, por lo tanto finita, y es el resultado de la sumatoria de las longitudes de los vectores o de las señales que estoy definiendo acá, menos 1. Este concepto también lo puedo ampliar en el caso de sistemas continuos. Entonces, el sistema continuo. Entonces, un sistema continuo, aquí tiene una señal que está definida en el tiempo, y lo que habíamos visto es encontrar la respuesta a escalón a partir de la respuesta impulsional de mi sistema. Entonces, lo que estoy generando es un par de señales donde x de t, que es esta, es igual a u de t, o sea, es la señal escalón, y la respuesta o la señal con la cual estoy haciendo la convolución es mi señal h de t, que tiene una forma exponencial decreciente. Entonces sube hasta el valor de 1 y empieza a caer en función del tiempo. Esta es la forma, esta es h de t, que es igual a e a t por u de t, donde a es el exponente de una exponencial. Bueno, entonces en el caso de la señal continua, esto lo puedo borrar, es muy similar a lo que estoy pasando acá. Ese ejercicio que estaba haciendo con los polinomios, de voltear el vector y luego la cabeza del vector me iba diciendo la posición
del vector resultante que voy calculando es exactamente lo mismo que pasa en este sentido o en esta notación de señales continuas que estoy generando acá. La señal de convolución, o la operación de convolución, mejor dicho, que les llamo ahorita z de t, y de t, bueno, y de t es igual entonces a la integral de menos infinito a infinito de x de tau, perdón, por h de t menos tau. Esta es la señal que voy a voltear, diferencial de tau, hace lo mismo que estoy definiendo como los vectores que tenía hace rato. Y aquí habíamos dicho que entonces me conviene mejor voltear a x de t que a h de t por la conveniencia de la forma de las dos funciones que están colocadas acá. Entonces aquí tengo h de tau y volteo al escalón que sería entonces u de t menos tau diferencial de tau. Como es una integral definida para el valor tau que está definido acá, la diferencial tau, entonces al ser una integral definida, todos aquellos valores al momento de hacer la integral impropia que tengan como parámetro el valor de t van a ser reemplazados por los valores donde tengo que evaluar propiamente la función. Significa que entonces todos los términos tau van a desaparecer de mi integral y la única variable entonces que va a persistir dentro de todos estos valores es justo la variable t que me está diciendo cuál es el valor de la señal en el tiempo preciso que yo estoy generando ese valor. Ahora entonces me conviene poner un par de ejes, donde aquí tengo el eje t, que es el eje donde vive la respuesta del sistema, y tengo mi otro eje que le llamo el eje tau, que es el eje sobre el cual es el eje dummy sobre el cual hago propiamente la evaluación de la convolución. Tengo entonces un par de señales. Esta no es U, esta es H. No, sí es super, pero bueno, estas son otras cosas. Entonces, tengo aquí mi eje que vale la posición 0, tengo aquí mi valor de la posición 0, y en este caso, el valor de la señal o la convolución que tengo acá de la función que estoy no volteando está definido así. Es una señal, es una exponencial decreciente en función del tiempo y vale 0 para todo este instante de tiempo que tengo definido por acá. Luego, lo que me pide que haga es que la señal u de t, que es esta, la dibuje en un nuevo eje. Si yo tuviera nada más el término u de tau, por ejemplo, sería exactamente la misma función, porque entonces la función sería un valor que está definido para acá, y entonces u de tau es exactamente lo mismo que tengo colocado o que tendría en este eje raro, en este eje que conozco que se llama t, y en este eje raro que no conozco se llama tau, está definida así. Cuando yo pido que sea u de menos tau, entonces esta función es un reflejo en cuanto al eje de las y, y por lo tanto el escalón ya no está definido aquí, sino está definido hacia atrás y convirtiéndose entonces ahora en una señal izquierda que vive desde el menos infinito hasta el valor de 0 en este caso. Un valor de una constante, en este caso que se llama t, donde este valor de t hace referencia al punto preciso en el cual quiero calcular el resultado de la función y de t o de la salida de mi sistema ante la entrada escalón que está definida por acá. Si tomo los valores de t negativos, por ejemplo este que sería menos 2, este es el punto al cual tengo que trasladar mi señal escalón para hacerla coincidir con este punto, y entonces coloco este valor así. Esto nada más para graficar las formas que tengo de la función que está definida como tal. Significa que la convolución, o sea, toda esta forma que está acá, es la integral de menos infinito a infinito sobre este eje de la multiplicación de las dos señales que están definidas con el corrimiento y con la otra función que tengo definida sin correr. Entonces, al multiplicar las funciones, estas dos funciones en el eje tau, veo que el resultado de las dos es 0, o el resultado de la multiplicación es 0,
para todo el eje tau que está definido acá. Es 0 porque la función exponencial o esta función de respuesta al impulso es 0 para todos los valores negativos y es 0 para todos los valores positivos el escalón volteado y trasladado en el tiempo. De hecho, no hay nada que se esté cruzando entre las dos funciones y por lo tanto el valor de la señal en t, o sea, si evalúo esta en t igual a menos 2, va a ser igual a 0 porque no tengo nada que se multiplique y como no tengo nada que se multiplique, entonces tengo 0 de área bajo la curva o de integral que estoy definiendo acá. Tomo este valor y lo voy a trasladar en función del tiempo, o sea, lo voy a mover por todo el tiempo que estoy definiendo acá y como lo empiezo a mover desde el menos infinito, entonces lo llevo desde el menos infinito hasta acá, hasta acá, hasta acá, y en todos estos casos desde el menos infinito hasta el 0 no tengo ninguna parte que coincidan las dos funciones a las cuales estoy haciendo la convolución. Por lo tanto, el valor de la convolución para todos los tiempos negativos es 0, porque no hay nada que coincida. En el momento en el cual esta función que está acá, o que esta traslación que estoy haciendo de la función empieza a tocar formalmente a la señal, por ejemplo aquí, entonces ahora sí tengo unos valores de integral que tengo que resolver. Este punto que está acá, que sería este, déjenme ponerle aquí una literal que sería t igual a 0 o t0, perdón. Entonces significa que la integral que tengo que resolver sería la integral sobre todo el eje, pero es inútil integrar desde el menos infinito hasta el 0, porque el resultado de esa área va a ser 0. También es inútil o es poco práctico integrar los valores desde t0 en adelante, porque el resultado de esos valores también es 0. Y los únicos elementos o el único intervalo de tiempos en los cuales tengo un valor de integral distinto de 0 corresponden a la integral que va desde 0 hasta t0 en este ejemplo que estoy colocando acá. Entonces, en estos valores o en estos límites de 0 a t0 que tengo definido por acá, la función que tengo, que es la respuesta al impulso, vale h de tau, que es e a la a tau formalmente, que multiplica a la función escalón que está definida ahí. Y en estos valores que van desde 0 hasta t0, en realidad la función escalón, que es esta que está volteada, vale 1, diferencial de tau. Entonces, la función a integrar se convierte en algo más sencillo, que es e a la at, e a la a tau, perdón. Se igual a la integral de e a la a tau diferencial de tau. Y esta integral, de acuerdo a las propiedades de la integral, sería 1 sobre a, por la diferencial que tengo acá, por e a la a tau, evaluada entre el 0 y el t0 que está definida por allá. Entonces, en esta integración, al hacer la integral impropia, esta es la integral impropia, perdón, y ahora voy a evaluarla en los límites de integración, tengo que restar 1 sobre a, es una constante que va a multiplicar a los dos términos, e a la a t0 menos 1, porque este término, si yo sustituyo el valor de tau en el valor de 0, va a ser 1. Y como evalué para un punto muy específico del tiempo, si traslado el valor hacia acá, entonces este puede volver a ser mi valor de t0, mi valor muy específico de tiempo que estoy evaluando, significa que tengo que trasladar el valor de aquí hacia acá, y entonces la integral propiamente no cambia de forma, porque es el mismo valor, solo que estoy cambiando el término de la constante en donde estoy evaluando la integral. Entonces, como esta es una constante de 0, pues da lo mismo en esta descripción de forma o de ecuación que tengo acá, da lo mismo que yo le llame t0 a que simplemente le llame el valor de t. ¿Por qué? Pues porque para el valor para la integral, o sea, para la función o para la forma que estoy teniendo acá, si esto se llama t0 da exactamente lo mismo, porque es una constante para el término que tengo definida por acá. Sin embargo, en el caso de la gráfica que estoy teniendo aquí en la parte de abajo,
ese valor de constante no es tan, esa ya no es una constante, sino se convierte en la propia variable que estoy usando para estimar la salida de mi sistema. Y de acuerdo a lo que dice acá, esta es la función que voy a graficar en esta gráfica que tengo aquí abajo. Y en el primer instante, cuando t es igual a 0, tengo 1 menos 1 y eso se convierte simplemente en 0. Depende ahorita de cuánto vale el término a que está definido por acá, ¿no? Este término de la constante que está ubicada por acá. Pero ya sabemos que cuando lo hacemos formalmente, esta función va a tender a hacer esto, porque estoy restándole una constante, está definida por aquí. De hecho, este valor de a, cuando es negativo, hace que se voltee la función, y entonces la función termino siendo evaluada, y tengo una función ahora sí que está descrita en términos del tiempo, como debería ser una función, que es una respuesta al escalón que tengo definida a través de esta respuesta al impulso. Como mis dos series, o como mis dos señales son señales infinitas derechas, entonces el resultado es una señal infinita derecha que está empezando o que va corriendo hacia el valor de tiempos positivos. Y esta es formalmente el valor de y de t construida a través de la respuesta impulsional de mi sistema. Voy a borrar esta parte que está acá. ¿Qué pasa cuando tengo dos señales que no son infinitas en el tiempo, sino son finitas o tienen una duración limitada en el tiempo? Entonces, al igual que sucedía con la parte discreta, cuando dos señales son finitas en tiempo, el resultado de la convolución es también finito en tiempo. Significa que la convolución va a empezar en algún momento y terminará en algún otro momento ese valor de convolución. Una señal, en este caso una señal finita en tiempo, significaría que tengo un sistema, si estoy diciendo que una es la respuesta al impulso, significa que una señal o que un sistema tiene una respuesta que dura un tiempo limitado, y la otra señal que estoy colocando o con lo que estoy estimulando el sistema también es de duración limitada. Ahorita lo que quiero primero ver es en cuanto a la duración de la respuesta o de la convolución en el tiempo. Entonces, yo tengo un par de señales, déjenme ponerlas acá. Tengo el tiempo, una señal, aquí voy a poner el valor de 0, que dura hasta A, entonces es una señal, y como me importa la duración, entonces, más que la forma de la señal, lo que quiero saber es cuánto dura. Entonces, mi señal x, que es esta, x de t, es una señal rectangular que tiene de duración el valor de A, que es este término que está definido. Entonces, es una señal finita de duración A. Y voy a construir otra señal, y déjenme ponerla de manera volteada, que es mi señal B, que va desde 0, y voy a suponer ahorita que el valor de B es más grande que el valor de A. Entonces, esto vale. Por lo tanto, esta que le llamo y de t es también una señal finita de duración B. Y la función que yo voy a construir es la otra función, que es z de t, es igual a la convolución de x de t con y de t. O sea, debo tomar alguna de estas señales, voltearla en función del tiempo e irla trasladando a lo largo del tiempo hasta encontrar cuál es el último valor de convolución que tengo por acá. Entonces, parto de la idea de que si estas dos señales son finitas, el resultado debe ser finito en el tiempo. Y de hecho, podría suponer exactamente lo mismo que pasaba con las señales discretas. En las señales discretas, la duración de la convolución fue la sumatoria de las duraciones de las dos señales menos 1. Entonces, en este caso, voy a suponer que la duración ahorita de esta función va a ser A más B, que son las duraciones formalmente de las señales, menos 1 que estoy sacándome del valor de la convolución discreta que tenía hace rato. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, cuando tengo dos señales que son finitas, como es el caso, tengo entonces 5 evaluaciones que tengo que hacer de la convolución.
cuando las señales no se tocan, que es cuando la que voy a voltear es la señal x de t, cuando la señal al estar volteada no está tocando a la señal b de t, cuando se empiezan a tocar, que es cuando esta señal empieza a encimarse sobre la otra, el segundo periodo, cuando la señal más pequeña está inmersa dentro de la señal grande, este es el tercer periodo, perdón, luego cuando la señal empieza a salir y finalmente cuando la señal está completamente afuera. Entonces, los primeros instantes se ven así. El primer concepto de la señal, o la primera evaluación que tengo que hacer de la señal, es cuando ocurre esto. Si este es mi eje tau, estoy pasando en el eje tau, mi señal, este es el valor de 0, entonces mi señal va, la que voy a voltear es la señal más pequeña, mi señal y de t va así hasta el término de b, luego va para acá, y la señal que volteé, que es la señal x de t, entonces se va a ver de manera volteada, donde aquí tengo este punto corresponde siempre, o sea, tomando en cuenta esta posición de la señal original, es el valor de t, y si esta señal tiene una duración de a, entonces la señal, para acá, 1, no se tocan señales, entonces esta señal va a durar desde aquí hasta acá, y el último punto de mi señal, que es este, está ubicado en el valor de t menos a. ¿Por qué? Porque si yo resto estos dos límites, el resultado va a ser el valor de a. Esta dura a, esto dura a. Y entonces, en este caso, la señal z de t es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay nada que se esté tocando y por lo tanto el resultado es igual a 0. El quinto, que es también la forma más fácil de calcularla, que sería la quinta parte de la función de convolución, el quinto es, no se tocan, pero no se tocan al revés. O sea, la señal, voy a poner aquí mis ejes, mi eje tau, está aquí en 0, tiene una duración de b, aquí en 0, y ahora esto sucede cuando la señal rosa, que estoy poniendo por acá, está a partir de acá o a partir de aquí, donde este punto que es t menos a ya ha pasado por encima o ya está más allá de b, y va a durar hasta el punto t que está definida por acá. Entonces, en este otro intervalo o en esta otra evaluación, las señales tampoco se tocan y por lo tanto z de t es igual a 0. Y ahora tengo que definir los tres periodos donde las funciones se tocan, una está inmersa del otro y la otra está saliendo de la señal. El segundo periodo de estimación de la convolución para señales finitas ocurre cuando la señal a, que la señal x de t, perdón, es esta que está acá, empiezo a recorrerla y empieza a tocar a mi valor de la señal b que está definida por acá. Entonces, déjenme poner aquí estas dos señales que tengo acá. Entonces, este es mi eje tau, más corta, si no voy a poner los tres valores. Este es mi eje tau, y entonces con mi eje tau tengo aquí mi señal y de t, que es esta, que va desde 0 hasta b, que está definida por acá, por aquí abajo, y la señal x de t en realidad empieza a tocarse, o una parte de la señal x de t está inmersa dentro de la otra señal, y la puedo representar así. Este término que está acá, esta señal, este punto es el punto de t, y este punto es el punto t menos a, que está definida por ahí. En este caso, la integral, o sea, la función de convolución z de t es distinto de 0 porque ya existen valores donde se están multiplicando las señales. Y lo que me interesa ahorita saber es para qué periodos de tiempo eso está ocurriendo. Entonces, que la señal esta empieza a tocar a la otra señal ocurren para los valores de t mayores que 0
Y aquí hay que tener cuidado porque este mayor que 0 tiene que ver con dónde empezó la señal y de t que está definida acá, hasta, tiene que ser menor, cuando esta señal o cuando este pedazo que está acá, por la derecha, voy a ponerlo acá, está ubicada hasta este punto. Y este punto sería el valor de t menos a. Y este punto está ubicado en a. Entonces, eso sucede, perdón, esto es t, eso sucede entre 0, t y el valor de el t igual a a. ¿Por qué igual a a? Porque si t, o sea, si el valor de tiempo es igual a a, entonces t menos a o a menos a es igual a 0 y entonces la señal está completamente pegada o está parada sobre el inicio de la siguiente señal, que es este intervalo. Entonces, este es el primer intervalo de convolución que tengo que resolver. Estos intervalos van a hacer que cambien los límites de mi integral. Para este intervalo, la integral estará definida como el límite inicial siempre es el valor de 0 y el límite final es el valor de t como estoy definiéndolo por acá. Entonces es la integral de esta forma y aquí tengo las dos posiciones de mis señales, diferencial de tau. El siguiente valor de integral, tengo que colocarlo por acá, el siguiente valor que es el límite 3, este es 5, este es 3, perdón por la escritura, ocurre en el valor de tau cuando la señal está completamente inmersa una sobre la otra. Entonces, mi señal y de t es así, hasta el valor de 0 a b, que es esta, y la señal está completamente inmersa. Significa que mi señal rosa, que está por acá, ya ha pasado esta frontera de t menos a mayor que 0, y ahora este punto es el punto t, este punto es el punto t menos a, y la señal ahora están completamente inmersas una sobre la otra. Entonces, en este caso, vamos, los límites de integración de mi función van desde el valor de t menos a hasta el valor de t diferencial de tau, y esa es la función que tengo que evaluar en este caso, y esto sucede para los valores de tiempo que están entre el límite anterior, que era el límite a, menor o igual, y menor que el último valor de tiempo en donde la señal rosa está completamente inmersa en la señal verde, que ocurre cuando esta posición llega a ser el valor de b que está colocado acá. Si esta función que la estoy corriendo en el tiempo toca a esta posición b, entonces empezará ahora mi señal rosa a salir de mi señal verde o amarilla que tengo definida por este sentido que está ubicado por acá. Entonces, este es mi límite 3. Me falta solamente un límite, que es cuando la señal empieza a salir una respecto a la otra. Entonces, esto va para acá. Esta parte. Entonces, el límite 4, en este orden, esta es, perdón, nada más para hacer una anotación acá, esta es, empiezan a tocarse las señales, en este caso están encimadas las señales, y en este caso empiezan a, si es el límite 4, empiezan a salir las señales. Empiezan a salir. Bueno, entonces tengo acá en los valores de t, de tau, mi señal otra vez, mi señal que es la señal que no he movido, que para fines de la demostración no he movido al valor de b, que es esta posición que está acá, y la señal rosa es la señal que va por acá, por acá, y entonces esta señal empieza a salir de este lado, y esta es la posición t, esta es la posición t menos a, y en este caso vemos que los límites de integración también están cambiando, porque ya no tengo que integrar desde t menos a hasta t como sucede en este caso, entonces t menos a,
En el cuarto caso, cuando empiezan a salir las señales, el límite de integración va desde el valor de t menos a hasta el valor de b, que es la señal que está definida por acá, las dos funciones con sus diferenciales respecto al tiempo, y los valores o los límites, los valores de tiempo para los cuales esta integral es válida es a partir del valor de b, ahora sí, hasta que este punto que está ubicado acá pasa a tocar esta posición. Mejor lo coloco así. Entonces, en ese momento t menos a es igual a b y por lo tanto t es igual a más b. Entonces, hasta el valor de t igual a más b es que este límite de integración está funcionando, y entonces z de t es distinto de 0, o por lo menos la evaluación debería ser distinta de 0 formalmente en estos casos que están definidos acá. Si este es mi último límite de integración, recuperando lo que tenía hace rato como el quinto límite, en el quinto límite, cuando las señales ya están completamente fuera o sin tocarse, entonces tengo mi primera señal que está por acá, desde 0 hasta b. Tengo mi segunda señal que está por acá. Este eje es el eje tau. Aquí es t, aquí es t menos a. Y entonces esto sucede para todos los valores de tiempo que son mayores al valor de a más b. Y a diferencia del caso anterior, la duración formalmente de las señales o de la convolución entre dos señales finitas es justamente el término de a más b. En el caso discreto surge un menos 1 porque los valores de señales al ser discretas, el último punto son coincidentes y al siguiente punto ya no coinciden. En el caso de las señales continuas, como son las cuestiones infinitesimales del valor de tiempo, el último punto donde las señales no se están tocando, que es este punto, cuando traslado esta posición hasta acá, sucede en el instante cuando el valor de t menos a está por la izquierda del valor de b, y por la derecha ya no existen. Sin embargo, los valores o la duración formalmente de la duración formalmente de esta señal es de a más b, y es finita, como tendría que haber sido finita para el caso de lo que estábamos viendo en señales de tipo continua o discreta. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se ve esta convolución con un par de señales sencillas, para no ahogarnos mucho con las matemáticas. O sea, tengo una señal x de t que está definida como esto, es 1 si el valor de tiempo está entre 0 y 2 y 0 en otro caso. Esa sería una señal de x de t ampliada a 2, trasladada un segundo hacia la derecha, ¿no? Para ponerla
en otros términos que conocemos. Entonces esta sería rec de t menos 1 entre 2. Sería entonces una definición de esta señal x de t. Y la señal con la cual voy a hacer la convolución es una señal rampa que la voy a colocar así. Es una señal que va así, y acá va a subir hasta 2 y va a bajar en el intervalo de 0.5. ¿No? Entonces esta es mi señal con la cual quiero hacer la convolución, que es y de t. Y para que esto sea lógico, entonces y de t igual a sube una pendiente de 2, un intervalo de 0.5, entonces esto es 4t si el valor del tiempo está entre 0 y 0.5. Son las definiciones de las dos señales que están colocadas. Y quiero saber quién es esa señal z de t, que se construye como la convolución x de t, convolución con y de t. De acuerdo a lo que dice la convolución, entonces lo que tengo que hacer es trasladar o voltear una de las dos señales, correr la función del tiempo y ir calculando los valores cada uno de ellos para los distintos corrimientos que tengo de z de t. Tomo mi eje tau, que es este valor que está acá, y entonces ya sé que el primer instante, o que esta señal, de hecho puedo empezar a saber cómo se ve estas formas, z de t, ya sé que tiene por lo menos dos valores. 0 si el valor de tiempo es menor a 0. ¿Por qué sé eso? Porque las dos señales empiezan en 0, por lo tanto cuando volteo una de ellas, los valores de la convolución van a ser 0 hasta que se empiezan a tocar, y eso sucede en el instante siempre y cuando el valor que estoy calculando es menor que 0. Y también va a ser 0 si la señal, déjenme ponerlo acá, entonces voy a no mover mi señal esta, que es mi señal x de t, y la que voy a voltear es mi señal y de t. El último momento en el cual se tocan las señales es cuando el triangulito que está acá está volteado hasta 2 y está trasladado aquí en este instante, que si digo que tiene duración de 0.5, este sucedió en 2, este sucede en 2.5, entonces también vale 0 si el valor de t es mayor a 2.5 segundos, que es el término que estoy colocando por acá. Esto creo que no se ve, entonces si t es menor que 0, si se ve, t es mayor a 2.5 segundos, que es lo que me hacía falta. Y ahora tengo que encontrar los otros intervalos para los cuales existe una función y que es distinta de 0. Y esos intervalos tengo que irlos calculando cada uno de ellos. Entonces decía que el primer o los otros dos intervalos que tengo es cuando esta señal, que es la señal triangular, está tocando solamente una parte del cuadrado que tengo por acá. Entonces este valor es el valor de 0, este valor es el valor de 2, este punto, porque es el punto que estoy trasladando en función del tiempo, déjenme poner acá abajo la gráfica de lo que voy a obtener como resultado de mi función. Entonces este coincide por acá, y lo que estoy haciendo es calculando el área bajo la curva de este triángulo que está definido por esta posición que tengo aquí. Esta función que tengo acá, entonces voy a calcular el área bajo la curva de esto hasta este instante de tiempo, y puedo ir observando cómo va a ser el área bajo la curva que tengo definida por acá. Entonces hasta el instante, el primer momento, déjenme ponerlo en naranja, lo que estaba diciendo acá es que a partir de 2.5, que podría ser por acá, la función vale 0. Antes de 0 la función vale 0, que es esta posición que tengo acá, y por lo menos desde el valor de 0 hasta el valor de 0.5, que podría ponerlo por acá, tengo un pedazo de triángulo fuera del cuadrito que está definido por acá. Y de hecho el área bajo la curva que estoy generando acá tiene una forma cuadrática, porque el área, conforme va avanzando este triángulo que está acá definido en la función, va avanzando por acá, el área va aumentando de manera cuadrática. Entonces
va a llegar hasta un cierto punto que en ese instante en el cual el triángulo está completamente inmerso sobre el cuadrado, el área ya no se va a mover, porque ya nada más voy a estar calculando el área propia del triángulo, que en este caso tiene un área de 0.5 por 2, esto es 1, entre 2 es igual a 1 medio, entonces va a llegar hasta 1 medio. Y se va a mantener constante hasta este instante que está acá, que es el instante 2, porque en ese momento el triángulo que está acá, la punta del triángulo empezará a salir de la función cuadrática y entonces la forma, yo supongo que va a ser algo así, algo que sube, luego algo que baja y terminará en este valor del 0 que tengo definido por acá. Los valores en los límites de las funciones, es decir, en 0 del siguiente límite, el siguiente periodo que va desde 0 hasta 0.5, el límite de esta función por la derecha debe ser igual al límite de esta función que voy a calcular ahorita por la izquierda. El límite de esta función que está acá gobernada va a ser igual que el límite por la izquierda. De hecho, ya puedo poner este término, va a valer 1 medio si el valor del tiempo está entre 0.5 y 2, y las que me falta calcular son estas dos que están definidas por acá, que sabemos cómo se calculan esas formas que están definidas ahí. Y por la derecha de esta función tiene que ser lo mismo que por la izquierda de este, por la derecha de esta función lo mismo que por la izquierda de este término que está definida por acá. Muy bien, entonces vamos a calcular cómo se ven estas formas que están definidas acá, las funciones que necesito para este término, o sea, para la función que va de 0 a 0.5 y para la función que va de 2 a 2.5. Entonces, para cuando el intervalo, déjame colocarlo acá y hacer un análisis geométrico, no necesito ni siquiera hacer integrales, no necesito hacer un análisis geométrico, entre 0 y 0.5, el área bajo la curva es la base del triángulo, que la base del triángulo es igual a t por la altura, y esa es la función que debo calcular ahorita, por la altura sobre 2. El área del triángulo es igual a esto, a base por altura entre 2. Entonces, la altura, vamos a ver cómo calculamos esta función que está definida por acá. Dice la función y de t, que es esta, que la gráfica es 4 por t. Si lo que voltee es esto, entonces la función y de t menos tau está definida como 4 por t menos tau, tal cual estoy colocando aquí mi función. Y al hacer esta sumatoria, lo que necesito saber es cuánto vale la altura de este punto que está ubicado por acá. Entonces, la altura de mi función, pues es simplemente este término que está definido acá, evaluando en cada uno de los términos t que están colocados por aquí. Voy a ponerlo un poco más fácil. La altura va a ser 4 veces t, simplemente, ¿no? ¿Por qué t? Porque la altura es este punto que está ubicado en 0, entonces, si sustituyo el valor de t igual a 0, este término es simplemente 4t. Y por lo tanto, yo sé que esta función, o la altura es t por 4t entre 2, esto es igual a 2t cuadrado. Así de fácil calculo entonces la función. Entonces, 2t cuadrada tiene justamente esta forma que tengo definida por acá. Ya terminé. Entonces, la función z de t en los intervalos que van desde 0 hasta 0.5 es 2t cuadrada. Si el valor de t está entre 0 y 0.5. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si elevo 0.5 al cuadrado, vamos a ver, porque el límite, o sea, esta función 2t cuadrada evaluada en 0 por la izquierda debería ser igual a 1 medio, porque esa es el área completa de mi triángulo. Entonces 2 por 0.5 es igual a 1 medio al cuadrado, entonces este se va con este y simplemente me queda este acá, y entonces coincide con el valor que tenía. Entonces
está en lo correcto, ¿no? La función vale eso por la izquierda. Y ahora tengo que evaluar cuando el triangulito empieza a salir de mi función que está colocada por acá. Ahora, la función que tengo que evaluar, esta función, déjenme apagarla. El área bajo la curva, que quiero graficar ahora, es de esta forma que está para acá, que va para acá, y el área bajo la curva es en realidad esto que está graficado por acá. Entonces, ese es un trapecio y la base del trapecio o el área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor, todo esto por la altura entre 2. Solo tengo que encontrar cuál es la altura, cuál es la base y cuál es el valor de las bases, perdón, aquí. Entonces, la altura formalmente de este trapecio es la distancia que tengo desde t menos 0.5 hasta 2. O sea, la altura del trapecio en realidad es este pedazo que tengo por acá. Entonces, voy a empezar a sustituir los valores o los términos que tengo de esta ecuación que está por acá. Las bases no las conozco y para escribirlo bien, entonces coloco la altura es 2 menos t menos 0.5. O sea, este con este sería 1.5 y esto es lo mismo que 1.5 menos t. Que multiplica ahora las bases. Esta es la base mayor y esa altura la conozco, es 2, más la base menor, que es esta que está definida acá, y esta posición es, la ecuación es 4 por t menos tau, pero tau es igual a 2. De hecho, esa es la función que tengo que evaluar, entonces esto es 4 tau menos 8, más 4t menos 8. La definición que está definida, que está colocada por acá, sobre 2. Este es 4 menos 8, sería menos 6, entonces esto es igual a 1.5. ¿Se nota? Creo que no. Este es menos 8. Y ahora tengo que hacer el producto de estas dos funciones. Entonces este es 1.5 por 4t, esto es 6t, 1.5 por 8, si lo he hecho con convolución sería más fácil, ¿no? Entonces este es 8 por 4 son 40, son 12, menos 12, este por este es menos 4t cuadrada, y este por este es 8t. Entonces esto es 14, entonces la función es menos 4 entre 2 es menos 2t cuadrada, esta es más 7t menos 6. Y esta es mi función que necesito al final para calcular esta forma que está definida por acá. De ver la forma de la ecuación tiene otra vez lógica con lo que estoy definiendo por acá, porque es una parábola que tiene ahora apertura negativa, por eso este término que está acá es negativo, y los demás términos hacen que la parábola esté trasladada unas ciertas posiciones, bueno, no sé cuánto está trasladada, pero está trasladada hacia acá, y tiene sentido por lo que estoy definiendo por acá. Ahora, tengo que evaluarla en la función en igual a 2 y ver cuál es el resultado que me está dando. Si lo evalúo en esto igual a 2, debería darme el valor de 0.5, pero esto no me da el valor de 0.5 de ninguna manera. Esto es 2 al cuadrado, esto no es 0.5, de forma que eso me dé 0.5. Algo hice mal en mi ecuación que estoy colocando por acá. A ver, la altura es esta, 2 menos 1. Todo el trapecio es igual a 2 menos 1.5, es 1.5 menos t, este menos este,
es 2 menos t más 0.5. Aquí está el término que me hace falta. Entonces esto es 2.5 menos t, perdón, por la base mayor, que es 2, por la base menor, que es 4t menos 8. Entonces esto es menos 6. Menos 6 más 4t. Entonces, por este punto 5 que me hacía falta, todo esto de 2. Por este son 6 por 2.5 son 15. Esto es 15, son menos 15. Por este son más, son 8, son 10. Son 10t más, perdón, menos 6t, no, más 6t. Y por este es menos 4t cuadrado sobre 2. Entonces este es 7.5 más 8t menos 2t cuadrada. Ese término ahora sí tiene sentido, que me dé un valor de 0.5 como tenía definido por acá. Menos 2t cuadrada más 8t menos 7.5. Esta es la altura, el área del trapecio que estoy definiendo por acá. Entonces, si lo evalúo en t igual a 2, este término es 16, este término sería 4 por 2 son 8, menos 8 más menos 7.5. Entonces, este término es 0.5. Con 8 menos 7.5 es 0.5 y justamente es el valor que debe empezar en esta posición, ir cayendo en función del tiempo. Si evalúo en t igual a 2.5, entonces el resultado va a ser 0 y va a continuar en función por la izquierda. Entonces, para completar toda mi tabla, la función que está colocada acá es menos 2t cuadrada más 8t menos 7.5 si el valor de t está entre 2 y menor o igual a 2.5. Con eso entonces construyo la forma de mi convolución como tengo definida por acá y entonces puedo, ya resolví el problema de la convolución que tenía acá. Si estoy diciendo que esta es la respuesta al impulso de mi sistema y estoy estimulando el sistema con una señal de escalón que tiene una duración de 2, el resultado del sistema va a ser esta forma que está definida por acá.